colombianas y colombianos. Esta intervención que tengo el honor de compartir con el expresidente Gustavo Petro Urrego, la hacemos en uso del derecho de la oposición a responder las alocuciones presidenciales. Su objetivo es presentar nuestra visión sobre la atención integral del desastre nacional que ha causado el terremoto del pasado 10 de agosto y exponer al país un plan para cumplir esa atención integral de la mejor forma. Quiero comenzar expresando la solidaridad con nuestro pueblo y de manera especial con las comunidades que han vivido directamente la fuerza devastadora del terremoto, con las familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos y con todas aquellas personas que han visto destruidos sus hogares, sus medios de vida, sus barrios y veredas. Frente al dolor y la adversidad, la solidaridad de Colombia se transforma en fuerza, esperanza y acción colectiva. Somos una nación que sabe hacer frente a las peores adversidades y a las exigencias más dolorosas. Desde el primer momento de este desastre nacional, integrantes, dirigentes y congresistas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida hemos estado en los territorios acompañando a las personas, familias y comunidades damnificadas. Hemos participado en las brigadas de rescatistas voluntarios, creado en muchas partes del país puntos de acopio, distribuido con medios de transporte terrestre y aéreo las ayudas, contribuido a las ollas y restaurantes comunitarios, así como hemos hecho parte de las brigadas de salud, diagnóstico de daños para reconstrucción de viviendas, edificaciones educativas y hospitalarias. Y por eso afirmamos, al haber estado directamente en los lugares que han sufrido el impacto del terremoto, que en esta hora dolorosa nos enorgullece que el protagonismo fundamental ha sido del pueblo, de sus redes solidarias, de las comunidades, de las organizaciones sociales y de las juntas de acción comunal. Una vez más ha quedado demostrado que solo el pueblo organizado salva al pueblo. Hemos acompañado y seguiremos acompañando a la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones y movimientos sociales a seguir asumiendo la autoorganización, la formulación de planes de trabajo para la reconstrucción, a propiciar alianzas con universidades públicas, gobiernos territoriales y la gestión de la cooperación internacional para diseñar e implementar planes de reconstrucción y mejoramiento integral de las zonas que han sido afectadas. El Pacto Histórico, que es el partido político con la mayor bancada en el Congreso de la República, formula propuestas viables que contribuyen a superar la emergencia y a ejercer eficazmente el control político sobre la atención a este desastre y en especial sobre algunos aspectos que me permito mencionar. Primero, el estado de emergencia económica no puede deteriorar, óigase bien, en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas o de las capas medias que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica e incluso la salida de la condición de pobreza. Segundo, advertimos que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia, la sequía que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno del Niño. No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias, los efectos del terremoto en unas regiones
y la sequía y los incendios en otras. Por eso afirmamos que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad y con un plan nacional de carácter integral. Tercero, dado que el proceso de reconstrucción tomará tiempo, llamamos a no descuidar la obligación estatal de garantizar a las personas damnificadas techo, alimentación, agua potable, atención médica y condiciones dignas de existencia. Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras se reconstruye su vida. Cuarto, la ayuda debe llegar a todas y todos, sin discriminación alguna, sin importar la condición social, las convicciones políticas o religiosas, el origen étnico o el territorio donde se vive. La solidaridad nacional e internacional debe estar guiada exclusivamente por la protección de la vida y la dignidad humana. Quinto, solicitamos al Consejo de Estado que cuanto antes deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para las y los congresistas, que había sido esa prima eliminada por decreto presidencial por el compañero presidente Gustavo Petro. También solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto. Sexto, estaremos especialmente vigilantes a que el gobierno actual no vulnere nuestra soberanía. Una emergencia natural no puede convertirse en pretexto para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano, ni mucho menos permitir que fuerzas foráneas ejerzan funciones de orden público o repriman a nuestra población bajo el argumento ficticio de prestar socorro. Colombia es una nación soberana. Toda presencia extranjera con fines de operaciones militares debe ser autorizada por el Senado de la República, como lo establece claramente el artículo 173 de la Constitución Política. Séptimo, llamamos a todas las fuerzas políticas a concertar de manera ágil una herramienta normativa que permita realizar la contratación directa del Gobierno Nacional con las juntas de acción comunal y con las organizaciones comunitarias para adelantar los planes y obras de reconstrucción, mejoramiento integral de las zonas afectadas. Colombianas y colombianos, en esta hora difícil debemos estar unidos alrededor de lo esencial: la vida, la dignidad, la solidaridad y la soberanía de Colombia. Que ninguna familia damnificada quede sola, que ninguna comunidad sea olvidada por más lejano que sea el sitio rural en el que esté, y que de esta tragedia surja, junto con la reconstrucción material, un acuerdo nacional sobre el deber de proteger nuestra naturaleza, nuestra gente y nuestra patria. Somos oposición, pero nuestra condición política jamás estará por encima de nuestro deber con Colombia y de nuestro pueblo. Estamos dispuestos a trabajar juntas y juntos para superar esta emergencia, proteger la vida y salir fortalecidos de esta hora difícil para nuestra nación. Muchas gracias. La primera obligación de un Estado, de una sociedad, es la vida. Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre mayor
del que había. Es cierto que el mayor instrumento para mitigar el terremoto es un Estado con presencia en todo el territorio colombiano. Eso lo logra parcialmente nuestro Estado a través, casi que únicamente, de su servicio de salud y educación pública, y que se ha expandido muy intensamente durante lo que fue mi gobierno. La existencia del buque hospital Bencos Biojó prácticamente fue reconocido por el gobierno una semana después, y no se sabe aún dónde están los 9.000 millones de pesos que dejó mi gobierno para que hubiera atención inmediata en el primer segundo del terremoto. El buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos del Pacífico. Ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral y duró 7 días quieto en el puerto de Buenaventura, mientras el ministro del Interior pedía hospitales de campaña en el centro del país y la ministra de Salud ni la vimos, en silencio, porque solo piensa en EPS privadas. El buque Bencos Biojó era público de nuestro sistema de prevención y atención de emergencias. En todo el litoral pacífico, desde Nariño hasta Panamá, existían los territorios saludables que configuró mi gobierno, con miles de enfermeras y médicos. ¿Por qué no se reactivaron si dependían de los dineros del gobierno nacional? Y los helicópteros de la Fuerza Aérea del Ejército podían transportarlos con rapidez relativa a sus centros de referencia. Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial de la salud no se utilizó por sectarismo e ignorancia. Esa estupidez sectaria de no mover a los funcionarios porque vienen de anteriores gobiernos, de no conocer de los equipos humanos y técnicos desplegados por mi gobierno y cuya información se ofreció días antes cuando yo ya era presidente, llevó a Abelardo a parcializar la ayuda a una acción que en realidad es una inteligencia militar en terreno de Colombia por Israel. Sin experiencia en sacar sobrevivientes de edificios derruidos que ellos mismos derruyen, rechazar la ayuda internacional general, humana, y politizarla ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente. Hay 426 desaparecidos hoy. No sabemos si vivos o muertos, y la cifra es mayor de los fallecimientos que hasta ahora se reclaman. Habrá la gran discusión que empieza ahora, la discusión de cómo reconstruir. Y parte de una base económica esencial. Se necesitan 30 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De las limosnas de los ricos, como anuncia la prensa? Si no han entregado sino 1 billón de pesos a manera de limosna. 1 de 30. Llegarán con más endeudamiento público con el FMI, como hizo Duque con el COVID, o con otros endeudamientos. Un endeudamiento público lo tiene que pagar toda la sociedad. Y si pagamos lo que valdrá la reconstrucción con un endeudamiento, lo que habrá es más destrucción. En una parte se construirá, en otra se destruirá. Los israelíes y estadounidenses dirán, seguramente al gobierno, que con oro, que con tierra, que con contratos de fracking de petróleo, que las esmeraldas, que las riquezas naturales que tiene el territorio. ¿Eso es reconstrucción? ¿O eso se llama expoliación, que es el siguiente peligro al que estamos inmersos? Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta, y mi propuesta, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya,
y que es por valor de 20 billones. 30, ya tenemos 20. ¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia. ¿De qué fortunas? De las que ya se han aguardado y acumulado con el gran crecimiento económico que logramos en nuestro gobierno. Hacerlo aprobar en el Congreso, incluso con urgencia para que se pueda hacer rápidamente. Y segundo, sé que hay otros temas, disminuir la deuda general de Colombia bajando la tasa de interés que creó el Banco de la República. 2 y sencillos. Y lo hacemos nosotros, los colombianos. Y se paga o se deja de pagar por los colombianos. Y nos da la suficiente suma tributaria y presupuestal para reconstruir a Colombia sin pérdidas y lo más rápidamente. Con un método, ojalá, no traigan a los que tumban edificios con niños vivos dentro de los edificios. Ellos no saben de esto. Vienen esa otra cosa. Por favor, soberanía nacional. Lo que necesitamos es la autoconstrucción ayudada por el Estado. Lo que necesitamos es organizaciones de la sociedad colombiana ayudando a las organizaciones comunitarias que están en las zonas de desastre. Con eso podemos reconstruir a Colombia y seguir para adelante. Gracias.